Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de la motivación y la emoción de la última unidad de Psicología General 2. Me disculpo de nuevo por el sonido del micrófono, lo que pasa es que no he podido mandar el arreglo a la computadora, pero bueno, nada, empecemos. Bueno, en el mismo marco de la conducta motivada a metas, la psicología decidió empezar a investigar lo interno detrás de nuestras acciones. Es decir, que ya no solo investigamos lo externo a través de los refuerzos y todo eso, sino, y cómo tomamos la decisión de hacer una acción para llegar a la meta, o sea, qué hacemos, por qué. Entonces, bueno, básicamente aquí llegó la revolución cognitiva a aportar a la explicación de la conducta humana. Hacemos las cosas tanto por estímulos internos como externos. El ambiente y nuestra interpretación cognitiva del mismo influyen en nuestras acciones. Entonces, bueno, aquí ya se unió cognitivo-conductual. Entonces, bueno, nada, tenía que pasar. Ok, entonces, bueno, aquí ya se unió los dos objetos de estudio de la psicología, porque la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales humanos. Entonces, bueno, ya no solo era lo externo a través de los refuerzos, sino que también podía haber refuerzos internos, pero también requería cognición, pensamiento y bueno, estos procesos psicológicos superiores. Entonces, bueno, aquí es que yo siento que desde el neoconductismo se empieza a asumir que el organismo es un individuo pensante, pues porque, bueno, nada, o sea, a lo mejor, no sé, puede venir y puede decir, bueno, este refuerzo que me estás dando no me gusta tanto, pero entonces a lo mejor viene y sigue tomando ese refuerzo porque realmente le gusta y le cuestiona, entonces hay como un pensamiento ahí detrás de todo, eso es lo que yo digo, ya se empezaba como que viniendo y asomando un poquito desde el neoconductismo, pero bueno, después vino la revolución cognitiva como tal y se empezaron a estudiar los procesos mentales que anteceden a la conducta. Entonces, bueno, tenemos aquí la motivación y la emoción. Bueno, ambas son adaptativas, es decir, ambas tienen componentes primarios, componentes evolucionistas, componentes biológicos. Ambas tienen componentes aprendidos, secundarias, es decir, que algunas de esas conductas vienen de lo social y ambas dirigen nuestra conducta, pero de maneras diferentes. Ya pronto vamos a ver que la motivación dirige la conducta de manera más directa y la emoción, bueno, de manera más indirecta y nosotros vemos si hacemos caso a ese llamado o no. Y bueno, eso. Ok, la motivación fue definida por Darwin, un proceso que fue definido por Darwin a través de la conducta instintiva, o sea, es decir, la teoría de los instintos, únicamente lo biológico, lo evolucionista y lo adaptativo, la motivación, o sea, las cosas que nos llevan a hacer algo. James fue por un enfoque algo más humanista, mencionando que la motivación era la voluntad que teníamos de hacer las cosas. Woodworth dijo que se trataba más bien de impulsos físicos, así como comparándose un poquito así con Darwin, y Tolman dijo que no, o sea, que nosotros somos inteligentes como humanos, entonces que no hay impulsos físicos ni nada que ver ahí en la motivación, que la motivación son cuestiones de condición. Entonces, bueno, ya vamos a ver que hay una parte que es como más evolutiva y otra que es más aprendida y tiene que ver más con la cognición. Los motivos surgen de las necesidades de los individuos. Ok. Se rigen por mecanismos de retroacción negativa. Si se siente hambre, la motivación será llevar al organismo al estado contrario, la saciedad. Ok, entonces, básicamente, si algo se sale de los niveles óptimos, se va a tener que llevar al nivel contrario. De eso se trata los mecanismos de retroacción negativa. Esto puede explicarse de las teorías psicodinámicas de las pulsiones o de la activación. Las pulsiones, bueno, dice que cuando en nuestro organismo hay una necesidad, se activa como una tensión toda fastidiosa que viene y nos hace como tiqui, tiqui, tiqui así en la mente y en el organismo, que no deja el organismo así estar en paz hasta que él venga y desactive esa pulsión, ya sea, bueno, llevando a cabo la conducta. Y bueno, la activación dice que el organismo necesita un nivel óptimo de activación. Y que bueno, o sea, esos son al final como varios botoncitos que bueno, cada uno se va apagando, varias alertas, la cuestión tal. Y bueno, todo eso tiene que ver con la homeostasis. Es que el organismo hará lo posible para llegar a la homeostasis, a el equilibrio perfecto de las cosas para poder actuar. Ese es como
el estado óptimo. Ok, tenemos tipos de motivos. Motivos primarios, es decir, aquellos que son más biológicos, son comunes en todas las especies, son de la evolución y son adaptativos. Y los motivos secundarios, que son más bien aprendidos. Los motivos primarios, están los motivos que tienen que ver con el mantenimiento de la energía, como comer y beber, y también, bueno, dormir. Los de la protección, que tienen que ver con la autodefensa y la defensa del grupo. Y las preferencias sexuales, que tienen que ver con el sexo y la conducta sexual asociada. Pongo ejemplos aquí de los Sims, porque los Sims son como unos pequeños nosotros y ellos tienen necesidades. Y uno básicamente se puede mover en el mundo de los Sims mientras esas necesidades estén satisfechas, porque si no, el Sim se vuelve loco, se muere o empieza a decidir más bien por sí mismo en vez de que uno lo pueda controlar. Entonces, creo que se ve un poco la asociación ahí. Ok, el motivo primario del hambre, bueno, el hipotálamo es el que influye en todo lo relacionado al hambre. Esto sería el hambre primaria, es decir, el hambre más primitiva, el hambre, bueno, por adaptación, porque necesitamos energía para seguir actuando. Y bueno, esto tiene que ver con un motivo de homeostasis. Dentro del hipotálamo hay unos núcleos que son el centro del hambre, el centro de la saciedad y el centro así como de las comidas específicas y bueno, todo eso. Sin embargo, después vamos a ver que el hambre también influye también influye lo psicológico, la cultura y el ambiente en el hambre. Eso sería el hambre secundaria. A lo mejor ya nosotros comimos, pero vamos a decir que tenemos un parcial mañana y tienes unas galletas en la alacena y te las vas a comer todas por la ansiedad. Porque en vez de venir y estar estudiando, estás comiendo galletas y todo eso porque estás nervioso, estás ansioso. Eso me pasa mucho. En la cultura, bueno, sobre todo dentro de las preferencias de alimentación, bueno, hay ciertas cosas en la cultura que se prefieren comer y otras que se prefieren no comer. Hay culturas donde prefieren a las mujeres mucho más delgadas o mucho más gordas. O sea, puede variar también, pero creo que en general a las mujeres se nos prefieren bastante delgadas siempre. Entonces ahí también influye género y estereotipos y el ambiente. Bueno, nosotros por condicionamiento sabemos que las 12 y la 1 de la tarde son las horas de comer. O sea, a lo mejor tú no tienes hambre porque almorzaste no, desayunaste quizá a las 11 de la mañana. O desayunaste bien, pues simplemente, y no tienes hambre. Pero ya tú vienes y vas viendo que son las 12, 1 de la tarde y que tus compañeros de trabajo o de la universidad vienen y están comiendo y ves a todo el mundo así como que comiendo ya su almuercito y a ti te da hambre. Entonces eso es un hambre secundaria, eso es un hambre aprendida y externa. Y bueno, todo eso. Otra cuestión en la que nos juega el hambre secundaria es a través de la publicidad. O sea, como que algo te provoca y tal, aunque realmente no tengas hambre. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Ok, tenemos el motivo de la protección. El motivo de la protección se manifiesta a través de la conducta de agresión. Esto tiene mucho que ver con el sistema límbico y el lóbulo temporal. Puede verse desde la teoría evolucionista y psicoanalítica. Ok, teoría evolucionista, bueno, por la misma protección, por la adaptación y todo eso. Y psicoanalítica por la teoría de la pulsión. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos hambre o no hemos dormido? Nos ponemos agresivos, ¿verdad? Entonces, bueno, esas serían unas pulsiones que están ahí viniendo y liberándose, o bueno, manifestándose más bien, de otras maneras. O sea, uno se pone de mal humor cuando tiene hambre. Entonces, bueno, eso sería una cuestión así también de no me toques porque tengo hambre y lo que sea, tal. Bueno, también es como una protección y todas esas cuestiones. Y de hecho nos podemos ir a ejemplos más de directamente relacionados con la conducta de agresión y toda esa cuestión y tal, bueno, que también tiene que ver con la pulsión. Y bueno, algo que tenemos que ver es que esta conducta de protección, el motivo de protección, se ha refinado por el aprendizaje. Entonces ya no se sabe bien si eso es un motivo primario o un motivo secundario. Lo que sabemos es que al principio de todo necesitábamos mucho agredir y esa violencia y la cuestión, bueno, para sobrevivir como los animales. Pero ya quizás lo necesitamos, pero de otra manera. Necesitamos protección de otra manera, no tanto actuar de manera agresiva o violenta. Entonces, ¿por qué ya no se considera mucho un motivo primario? Porque ya no es adaptable. O sea, ya es algo que no tiene mucho que ver con la evolución y tal, porque, bueno, de alguna manera
gracias a nuestros sistemas abstractos, nos sentimos más o menos seguros en nuestro mundo. Entonces no hay necesidad de venir y pegarle un golpe a alguien. De hecho, si uno viene y se mete en una pelea, te puedes arruinar la vida. O sea, de hecho, sí puede pasar. Entonces, es algo como que está en debate. Ajá, esto es muy interesante. El motivo primario del sueño. El sueño no se puede definir como un estado de reposo del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sueño tiene dos etapas bien definidas, bueno, que se van intercalando a lo largo de todo el ciclo de sueño. El sueño MOR y el sueño no MOR. El sueño MOR es el sueño de movimientos oculares rápidos. Este mantiene al organismo en un estado simpático, ya que hay actividad cerebral, actividad, bueno, de esos movimientos oculares y, bueno, bastante activación del organismo. Entonces lo mantiene en un estado simpático por parte del sistema nervioso periférico. No, mentira, autónomo. Y bueno, aquí en el sueño MOR, como el organismo está más o menos activo, hay un descanso psíquico, más bien. Entonces, bueno, aquí en este sueño MOR nosotros podemos soñar cosas muy locas que no tienen mucho que ver con nuestro día. Si nos despiertan en sueño MOR, es probable que nos sintamos muy cansados y que recordemos lo que soñamos. Cuando uno viene y uno se despierta de pesadillas y al final uno tiene sueños súper locos y esas cuestiones porque estamos en sueño MOR, y es probable que te acuerdes de tu sueño y que te puedas volver a dormir. Y ahorita vamos a ver todas esas características del sueño MOR, pero lo importante es que es un sueño donde el organismo está activo. Entonces por eso no se puede decir que el sueño está por el reposo del organismo, porque no. Hay una etapa donde se narra claramente que el organismo está activo. Y bueno, el sueño no MOR es el sueño parasimpático. Aquí, bueno, también se llama sueño lento. Y bueno, es como un sueño así donde el organismo sí está descansando mejor, de alguna manera. No hay tanta actividad cerebral, con la cuestión queda como más en reposo, pero es que después se vuelve a intercalar el sueño MOR y después el no MOR, o sea, hay como eso se intercala como 6 veces, 5 veces, y entonces no podemos decir que el sueño es un estado de reposo así, total del cuerpo, porque no lo es. Aquí, en este sueño no MOR, es donde realmente se manifiesta el contenido manifiesto, claro, que, bueno, se habla en las teorías psicoanalíticas, porque aquí es donde realmente salen las cosas más determinantes que nos definen a nosotros en los sueños, es decir, lo que pasó en el día y bueno, todo eso. En el sueño MOR todo es un poco más imaginativo y loco, y en el sueño no MOR tiene más que ver con el día y tiene más que ver incluso con la realidad. Entonces, bueno, mediante las terapias psicoanalíticas intentan llegar a qué es lo que te está atormentando mediante despertándote en el sueño MOR, o bueno, mediante el análisis de los sueños que te acuerdas, es decir, aquellos en el sueño MOR, para llegar al contenido que está como todo traspapelado en el sueño no MOR. Si te despiertas en el sueño no MOR, tú no te vas a acordar de eso, porque es que aquí en el organismo si está en un estado de reposo, también se llama sueño de ondas lentas y bueno, todo eso. Ok, nunca estamos durmiendo completamente. No, porque estas dos etapas vienen, se intercalan una y otra vez, entonces realmente no sabemos por qué dormimos. ¿Por qué dormimos? Es un misterio, pero hay algunas teorías. Bueno, está la hipótesis restaurativa, que dice que el cuerpo tiene que recuperar sustancias que nos ayudan en la vigilia. Chévere. La hipótesis evolucionista. Cualquier cosa que veamos en psicología siempre va a haber una hipótesis evolucionista, que es para ocultarse y camuflarse los depredadores por protección. O sea, digo yo que dormir te hace más vulnerable, pero a la vez, si nosotros dormimos en la noche, o bueno, los animales duermen en la noche, ya de por sí la oscuridad de la noche, bueno, hace todo como que más difícil de que te encuentren y bueno, todo eso. Entonces, sí puede ser, ahí sí puede tener un componente adaptativo. Y bueno, la hipótesis del consumo. Hay una sustancia que nos hace dormir. Entonces, bueno, de hecho hay un neurotransmisor que nos hace dormir, que es la melatonina, pero yo no sé si eso es un neurotransmisor o una hormona, no sé, creo que es una hormona. Pero bueno, o sea, no se sabe si es como que para venir y esa sustancia viene y aparece y nos hace dormir, tipo como el cloroformo, no sé, o hay una sustancia que tenemos que mantener durante el día, entonces la tenemos que recuperar mientras dormimos. Pero
El sueño sí, o sea, puede ser como una cuestión así de recuperación, pero es que el cuerpo jamás está en total reposo, o sea, nunca se descansa completamente. Entonces ya vamos a ver más eso. Bueno, funciones del sueño. El sueño en general sirve para la homeostasis, para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas. Físicas en el sueño no mor y psíquicas en el sueño mor. El sueño mor se encarga del registro en la memoria a largo plazo, así como intensamente, que cuando Riley duerme, como que ellos vienen y trabajan muchísimo para poner todas las experiencias que tuvieron el día, la mandan a la memoria a largo plazo. Y bueno, la mandan a la corteza y bueno, todo eso. Durante el sueño mor tenemos el desarrollo del sistema nervioso central. El análisis de los sueños, como ya mencioné, se puede hacer durante el sueño mor. Y bueno, el área encargada del sueño mor es el área peribraquial. Y bueno, todo eso. Entonces, el sueño mor tiene una función muy importante en todas las tareas cognitivas, en todos los procesos de atención, de inteligencia y bueno, todo eso. Y el sueño no mor es el descanso general del organismo. Se llama sueño profundo y de él se encargan el tronco, el tálamo y el hipotálamo. Entonces, bueno, este sueño ya no depende tanto de señales del ambiente. De hecho, es más difícil despertarnos en sueño no mor, porque es el descanso así general. Cuando nosotros entramos a dormir, el primer sueño que tenemos, la primera etapa del sueño, es la no mor. No, tú no sientes que cuando uno está durmiendo, así como cuando ya de verdad te estás quedando dormido, uno como que empieza tipo, no sé, hay como, no sé, es que yo no sé cómo venir a mencionar eso, pero hay como unas ondas lentas y todo se empieza a poner mucho más lento cuando uno de verdad se está durmiendo. Eso se llama el sueño de ondas lentas, pero cuando empezamos a soñar cosas locas y todo eso, ya eso es el sueño amor. Entonces, bueno, todo eso. Privación del sueño. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Entre más tiempo estemos despiertos, es decir, entre más tiempo estemos en vigilia, más sueño vamos a tener. Pero entre más activo esté nuestro organismo, menos sueños tendremos. Tenemos que hacer algo para mantenernos despiertos. Es eso. Entonces es una cuestión... bueno, cuando uno va a ver un eclipse, por ejemplo, el eclipse es que si a las 4 o a las 3 de la mañana, una cuestión así. Entonces, no te duermas, que ya viene el eclipse. Y viene el eclipse y la cuestión, entonces no te duermas y tal. Entonces uno se tiene que quedar haciendo una cosa para no dormirse para poder ver el eclipse. Pero si uno viene y uno, o sea, está despierto desde hace 20 horas, o sea, no hay manera, o sea, te vas a dormir. Entonces, bueno, entre más vigilia, más sueño. Y entre más activo esté el organismo, más va a costar dormirnos. Y bueno, todo eso. Si nos despiertan en sueño amor, va a haber un efecto de rebote. Es decir, siempre vamos a tender a ir de nuevo al sueño amor. Como que, ya va, ¿qué pasó? Y te vuelves a dormir. Así. A mí eso me pasa mucho cuando yo sueño cosas locas y yo digo, no, ya va, yo quiero ver cómo termina esto. Y me puedo volver a dormir y puedo volver a soñar con la misma cosa. Ese es el efecto de rebote. Y bueno, por eso es que es muy cool la psicología, porque te explica cosas de tu vida. Y bueno, el sueño amor afecta toda la cognición. O sea, si a ti te despiertan en sueño amor, tú no vas a poder procesar las cosas de la misma manera, no vas a tener procesos atencionales, porque el sueño amor afecta toda la cognición. O sea, si te vienen y te despiertan en ese sueño. Y bueno, todo eso. En el sueño amor, si te despiertan, vamos a decir, como en una de las últimas etapas del sueño, es la etapa 4, el sueño de ondas lentas. Bueno, ya, o sea, te despertaron y ya, pues ya ahí se terminó tu sueño, porque ya para volver a ese sueño cuesta mucho, o sea, como que tendría que volver a empezar el ciclo. O sea, si te despertaron en una etapa del sueño amor, ya, listo, ya no vas a volver a dormir ya. Y por eso es que, bueno, por eso es que se habla, la primera etapa del sueño que uno atraviesa es el sueño no amor. Lo mismo que estaba explicando, que uno se siente como si el mundo va más lento y tal, y te dormiste. Entonces, por eso cuando uno viene y va a tomar una siestica, pero una siestica así como para venir y descansar un ratico y todo eso, sí, la hora de la siesta, no puedes dormir más de media hora, porque si no, llegas a sueño amor, y en el sueño amor vas a despertar cansado y vas a despertar molesto y es como que chimbo. Pero en el sueño no amor es como que si te despiertan se reinicia el ciclo de sueño, si es que te vuelves a dormir, si no, bueno, sigues tu vida y ya, normal. Y bueno, si nos privan totalmente del sueño, o sea, no podemos dormir, podemos tener alucinaciones psicóticas, que también se llaman microsueños, y podemos morirnos. Lo máximo que ha pasado una persona sin dormir han sido, si mal no recuerdo, 11 días.
y les dio la alucinación psicótica y todo eso. Y primero, como dije, los tienen que mantener como que haciendo algo y todo eso, pero eso es una tortura. O sea, uno no puede pasar sin dormir tanto tiempo. Entonces, por eso mismo no se sabe muy bien por qué dormimos. O sea, no se sabe muy bien. Entonces, bueno, todo eso. Ajá. Motivo primario. Exploración y curiosidad. Es un motivo básico de naturaleza adaptativa, pues da paso al reconocimiento del entorno y por tanto al aprendizaje, porque todas las especies exploran su entorno, tienen curiosidad hacia los estímulos nuevos y con ello aprenden. Entonces todo esto tiene que ver con el juego, todo esto tiene que ver con la exploración y bueno, todo eso. El motivo de exploración y curiosidad es mantenido por el refuerzo. A más exploración, más curiosidad vas a tener. Cuando ya no te quede más nada que explorar, ya no va a haber curiosidad y vas a explorar otra cosa. Entonces tiene que ser mantenido por el refuerzo. Influye la habituación y la sensibilización. Cuando ya tú piensas que ya tú conoces todo de un tema o ya conoces un entorno, ya vas a querer conocer algo nuevo. O sea, te habituaste y ahora te quieres sensibilizar para seguir explorando y seguir teniendo curiosidad hacia otra cosa. Y bueno, incluye el juego y la aplicación de lo aprendido. Entonces, bueno, todas las especies exploran su entorno. Es algo adaptativo, pero las señales son más externas que internas. O sea, es una cuestión que depende más del entorno que de uno mismo. Uno es el que interactúa con el entorno en este motivo. Y bueno, nada, tenemos los motivos el motivo de las preferencias sexuales. Y bueno, todo lo relacionado a la sexualidad. Pero esto sí tiene mucho que ver con el sexo por reproducción. Así que, ajá. La motivación se verá dirigida a la reproducción y a la cría de los hijos. Es decir, hay un cuadrito ahí que sale en Palmero que no lo puse. Pero nosotros tenemos unas ciertas necesidades que son como que la necesidad de venir y reproducirnos y todo eso. Y las respuestas culturales son el noviazgo, el matrimonio, criar una familia, todas esas cuestiones así. Entonces es como que las cosas van dirigidas a eso, por lo menos desde lo primario. Desde lo biológico están implicadas zonas corticales específicas, neurotransmisores y hormonas de cada sexo. También influyen factores psicológicos, culturales y sociales en la parte del aprendizaje. Esto ya sería como que las preferencias sexuales secundarias, que a su vez demarcan las expectativas que se entendrán del sexo y las preferencias sexuales. Esto tiene que ver con el aprendizaje y el sexo por placer, pero al final, bueno, todas las especies tienen sexo porque, pues entonces, ¿cómo se reproducen? Básicamente, se tiene que perpetuar la especie. Y bueno, como que todas las cosas van muy dirigidas a eso. O sea, la interacción que tienen con un miembro del sexo opuesto va dirigida a eso. Pero entonces ellos también vienen y se fijan en qué características tiene el macho o qué características tiene la hembra como potencial papá o mamá de sus hijos para formar una familia, para criar hijos y para seguir perpetuando la especie. Entonces, la naturaleza es muy inteligente, digo yo, porque por lo menos una como mujer tiene que si su ciclo menstrual y en cierto momento tienes la ovulación. Y entonces, bueno, nada, uno viene y ahí está como que más activo para tener relaciones y esas cuestiones y tal. Eso también le pasa a todos los animales y bueno, es como que todo está dado para que se siga perpetuando la especie. Entonces, la naturaleza es muy inteligente. ¿Y qué pasa? Cuando una como mujer cumple cierta edad, te viene la menopausia y ya, bueno, ya no puedes volver a tener hijos. ¿Por qué? Porque ya se supone que tú estás vieja para tener hijos, ya no vas a ser una mamá, ya, o sea, de hecho se puede poner en peligro la especie, o sea, se pueden morir los dos, entonces es muy grave, entonces como que no se puede, entonces por eso mismo envejecemos, es todo por mucha cuestión adaptativa. Entonces ya como que la naturaleza no considera a la gente como que más anciana para tener hijos y les quita esa posibilidad. Y te dan todas las ganas de tener hijos y tener relaciones y todo lo que sea cuando eres más joven. Entonces, bueno, así es la naturaleza. Ok, motivos secundarios. Son aquellos adquiridos por el aprendizaje. No son directamente observables y existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Con esto de motivación intrínseca y extrínseca, donde se unen los dos, nace la psicología humanista, que es la única corriente de la psicología que no es determinista, que no dice, bueno, esto es así porque es así y listo, y ya. Porque por lo menos la psicología conductista, el condicionamiento y todo eso,
dice que nosotros somos así porque hemos sido condicionados y listo, porque hay refuerzos y castigos del entorno y ya, y listo, y que eso es así, y que ya nos condicionaron y que nacemos condicionados y listo, ya. Bueno, no, que no nacemos condicionados, pero que somos una tabula rasa, que todo viene del entorno y que nosotros somos como unos esclavos del entorno, o sea, somos unos animalitos ahí que no saben nada. Que dice por lo menos el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que nosotros desde cierta edad, o sea, al final de las etapas del desarrollo psicosexual, ya uno ya está como que todo configurado y ya uno no puede cambiar. O sea, uno viene y uno se configura desde lo que tuvo en esas etapas del desarrollo psicosexual y ya después como que ya viene ahí determinada tu personalidad, pero la psicología humanista dice que no, que uno siempre puede cambiar y que uno siempre merece una segunda oportunidad. Entonces, bueno, nada. Motivación extrínseca y motivación intrínseca, o sea, realmente nos podemos preguntar, ¿hacemos las cosas por refuerzo externo o interno? Y bueno, lo mismo que uno podría preguntar ahorita con la situación de Venezuela. O sea, tú estudias una carrera porque tus papás te lo dicen y porque vas a ser aplaudido por graduarte de la UCB y todas esas cuestiones y tal, o porque realmente te gusta. Y ahora te pregunto, ¿tú seguirías estudiando psicología si te dijeran que el día de mañana la psicología, no sé, va a decir, no, no, eso no es una ciencia, y entonces te vas a quedar así sin trabajo y te vas a morir de hambre? O sea, ¿seguirías estudiando psicología ahorita? O sea, a pesar de que seas un romántico con tu disciplina y toda esa cuestión y te encante y todo eso, pues también hay que ver como que el refuerzo externo, porque, ajá. Entonces por eso la motivación extrínseca e intrínseca, o sea, son difíciles de delimitar, porque a ti a lo mejor te encanta tu carrera, pero también lo estás haciendo porque ves un futuro para ti en esa carrera y donde puedes ganar dinero y puedes estar estable económicamente. Pero las cuestiones se complican, entonces, pues, es así. ¿Por qué queremos lograr las cosas? Este es el motivo del logro. Tenemos la tendencia a querer mejorar nuestras condiciones. Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de este concepto de motivación que estábamos hablando, que es que la motivación sirve para mejorar nuestras condiciones, para mejorar nuestra vida. Porque tenemos como que carencias y queremos ya no tener esas carencias. O sea, nuestra conducta se ve motivada ya no tener esas carencias. Entonces, estas mismas cosas del logro, o sea, ¿por qué queremos lograr las cosas? Bueno, tenemos la motivación del logro, ok. Tenemos, bueno, estas mismas cosas de las atribuciones causales del logro, o sea, ¿quién fue quien logró eso? ¿Fui yo o fueron los demás? Y bueno, tenemos las metas. Entre las metas tenemos las metas de ejecución, que es decir, se fijan más en la meta como tal, como que en el resultado, y las metas del aprendizaje, que se fijan en todo el proceso y todo lo que hemos aprendido en el camino y tal, y esto tiene mucho que ver con psicología humanista. Pero bueno, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, creo que el ser humano se va viendo constantemente, tiene la tendencia de querer mejorar sus condiciones. Porque, bueno, todo eso. Todas estas cuestiones, las metas y los resultados de nuestra vida van a construir nuestro sistema de creencias, que a su vez va a influir en nuestras metas. En él se incluye nuestra autovalía y capacidades que construyen nuestras expectativas sobre cómo queremos que se desarrolle nuestra vida, sobre los logros que queramos tener, básicamente. Entonces, no sé, hasta ahora no se sabe mucho que los animalitos no humanos tengan logros y tengan como esa voluntad de hacer cosas más allá de venir y querer satisfacer sus pulsiones. O sea, realmente no se sabe, quizás sí, quizás no, es algo que le toca averiguar a la psicología, pero es algo muy humano que nos pasa a los humanos. O sea, nosotros siempre queremos mejorar, queremos avanzar, y bueno, por eso ha avanzado la humanidad, básicamente. Tenemos el motivo de poder. El motivo de poder puede expresarse de manera personal, es un poder de mí para los demás, o bueno, de mí sobre los demás, disculpa, o social, para los demás, es algo más democrático. Bueno, el poder se trata sobre, bueno, la distribución de refuerzos y castigos. Esto puede ser manipulativo y bueno, todo eso. Puede aplicarse de forma transaccional a través de la autocracia. Es como que yo te doy esto y tú haces esto por mí, todas estas cuestiones y tal. Es como el condicionamiento. Y bueno, también puede ser transformacional, como en el liderazgo, donde se motiva a las personas a venir y a enfrentar retos y todas esas cuestiones y tal. Se dice que los hombres usan el poder de manera más transaccional y las mujeres, que son líderes,
utilizan el poder de manera más transformacional. Es decir, trata de manipular de otra manera, o sea, al final todo es manipulación. Y bueno, tenemos el motivo de afiliación. El motivo de afiliación se trata de formar vínculos con otros para sentirse aceptado en la sociedad o dentro de un grupo. El motivo de afiliación se ve bastante, bueno, mediante la psicología, las teorías psicoanalíticas, se ve como que demarcado en el desarrollo psicosexual. O sea, las etapas del desarrollo psicosexual y bueno, los resultados que tengamos en esas etapas van a marcar la manera en la que nosotros nos relacionemos con los demás. Entonces, bueno, ahí también puede haber un motivo de afiliación. Se valoran las relaciones y se evitan los conflictos por parte de una persona que tenga un motivo de afiliación alto, y el motivo de afiliación se ve activado por la crisis. Esto es algo muy importante que no vi que se mencionara en esta materia, en Psicología General 2, pero los motivos se ven activados por ciertas cosas, por las pulsiones y bueno, todo eso. El motivo de afiliación, por su parte, se ve activado sobre todo por la crisis. Cuando nosotros estamos tristes, quizás queremos hablar con alguien. Cuando estamos en problemas y tenemos algo que resolver, quizás queremos pedirle el consejo a alguien. Entonces, bueno, tiene que ver todo esto con la afiliación, con querer formar vínculos. Es algo sumamente social. Entonces, ¿por qué el ser humano es un animal social? Y bueno, todo eso. Pero ahora nos ponemos a pensar, o sea, solo el ser humano. Porque, o sea, literalmente puse aquí una foto de lobos, una manada de lobos. Entonces, bueno, no sé, debe ser que eso está como que en su código genético. Pero yo siento que la mayoría de las especies respondemos a la socialización y respondemos a este motivo de afiliación porque nos ayudamos entre todos. Tenemos el motivo de agresión, por otra parte, que bueno, que estaba hablando yo la otra vez. Se tiene un debate de si es primario o es secundario, porque la violencia ya en nuestros tiempos ya no es adaptativa. O sea, la violencia física ya no es adaptativa. O sea, hay leyes por todas partes que o sea, que ya no te permiten ser violento, ni física, ni psicológicamente, ni nada de esas cuestiones y tal. Y bueno, eso quizás tenga que ver con nuestro avance como sociedad, pero es que yo digo que la agresión se manifiesta de otras maneras, mediante, como el maquiavelismo, porque nosotros, está bien, ya no somos violentos, pero hemos aprendido a ese motivo de protección y todo eso, a refinarlo mediante el maquiavelismo, o sea, como que tener malas intenciones, la maldad, todas esas cuestiones, regar chismes, hablar mal de los otros y bueno, o sea, tener malas intenciones así en general. Entonces, sí, bueno, eso. O sea, hay una disonancia cognitiva en personas que creen que son buenas pero hacen cosas malas. Y bueno, ya en un momento de catarsis, en nuestra sociedad actual ya no lo hay. ¿Qué es la catarsis? El momento donde se libera todas esas pulsiones que tú tengas y todas esas cuestiones. O sea, estás estresado y bueno, quieres golpear algo y puedes hacerlo y tal. Bueno, realmente ya eso no se ve muy bien porque se nos califica de personas violentas y todas esas cuestiones y tal. Entonces, esto es para preguntarse desde la teoría psicodinámica si nosotros nos estamos quedando reprimidos. O sea, si estamos reprimiendo nuestro motivo de agresión porque ahí está. O sea, ya no tenemos un momento de catarsis y bueno, todo eso. Vean El Club de la Pelea, la mejor película del mundo. Ok, tenemos la conducta prosocial o de ayuda. Esto tiene que ver con el motivo de afiliación y tiene que ver con el altruismo, que nos hace felices venir y ayudar a los demás y todo eso. Entonces, esto responde al motivo de afiliación. O sea, si uno viene y el motivo de afiliación es activado por la crisis, es normal que los otros respondan ayudándote mediante el altruismo. Y todo esto nos forma una relación bien bonita con los demás. Es secundario porque implica el aprendizaje. Hay que saber ayudar. Entonces, bueno, tenemos las variables disposicionales que excitan o inhiben el comportamiento prosocial o de ayuda. Los valores, o sea, nosotros no vamos a ayudar, o bueno, no sé, yo no ayudaría a un asesino a venir y cometer sus asesinatos porque tengo valores. La atribución de causalidad, bueno, esto mismo que estamos hablando del locus de control interno y externo, o sea, por qué pasaron los sucesos, porque esa otra persona necesita ayuda. Entonces a lo mejor yo vengo y yo digo, no, es que yo no lo voy a ayudar porque él se lo buscó o ella se lo buscó. O sea, eso también influye. El número de espectadores que hay alrededor. Nosotros tendemos a cuando hay mucha gente no solemos ayudar en una situación chimbo
Y bueno, también eso mismo también por conformidad con el grupo. Si a una persona la están acosando y a lo mejor nosotros somos el mismo grupo de acosadores, no vamos a ayudar a esa persona, bueno, por estar conformes con el grupo. Entonces todas las cuestiones tienen mucho que ver con la afiliación y puede ser de manera más positiva o negativa. Entonces, bueno, aquí tenemos una cuestión aquí de humanismo, aprovechando que estamos hablando mucho de humanismo, tenemos el yo ideal versus el yo real. O sea, aquí se podría poner perfectamente la pirámide de las necesidades de Maslow, pero bueno, o sea, todos tenemos como un yo ideal, una persona que queremos ser, con características que vemos deseables en los otros y venimos y las proyectamos a nosotros como un futuro. Y la mayoría de las cosas que hacemos, creemos que tienen que ver con ese yo ideal que queremos ser. Entonces nuestro yo actual, nuestro yo real, aspira a ser ese yo ideal, ese yo que tú ves y tal, ese yo graduado de la Universidad Central de Venezuela, ese yo psicólogo y toda la cuestión y tal. Pero lo que pasa es que uno a veces tiene que revisar qué estoy haciendo yo para ser graduado de la Universidad Central de Venezuela. Estoy yendo a mis clases, chévere, pero estás estudiando, estás haciendo estas cuestiones y tal. Entonces, o sea, tiene que haber una congruencia entre el camino y la meta. Es lo que ya habíamos visto. Las metas de aprendizaje y las metas de ejecución. A lo mejor tu meta de ejecución sea graduarte de la universidad, pero las metas de aprendizaje, bueno, es todo lo que aprendes en el camino. Entonces, ¿qué dice Rogers? Bueno, que tenemos que disfrutar más el camino, básicamente. Pero, o sea, esto es como una conclusión para decir, bueno, sí, tenemos motivo de logro y queremos ser alguien más en la vida. O sea, es como una cuestión rara porque siempre nos sentimos como que nos falta algo. Siempre. Y hasta los animalitos, o sea, ellos siempre sienten que les falta algo porque es que... o sea, todo va a tener siempre como un desequilibrio. Y entonces siempre tenemos que llevar las cosas a la homeostasis. No podemos quedarnos en la homeostasis eternamente, porque es que todo se tiende a desequilibrar y toda la cuestión y tal. Entonces, a lo mejor uno aspira simplemente a estar bien. Uno aspira a algo mejor y listo. Por eso siempre sientes que te falta algo, porque es imposible quedarse en un mundo así donde no necesitas nada, no. Sí, o sea, siempre nos falta algo. Entonces, de eso habla un poco el humanismo y dice que en cualquier momento podemos conseguirlo si nos lo proponemos. O sea, algo así dice el humanismo. Entonces, bueno, lo mismo que mencioné. En nuestro organismo tenemos un desequilibrio permanente con tendencia al equilibrio. O sea, estamos destinados a sentir hambre, estamos destinados a sufrir, estamos destinados a no tener energía y todas esas especies. O sea, estamos destinados al desgaste. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que irnos recuperando así poco a poco para llegar a la homeostasis. Entonces ese es como que el fin del organismo. O bueno, para que pueda seguir sobreviviendo. Entonces, bueno, nada. Aquí puse como que la tablita de las necesidades que tienen los Sims. Tienen la necesidad del hambre, la vejiga, la energía, la higiene y por parte de los motivos secundarios tienen la necesidad social y de diversión. Entonces uno va jugando con los Sims y va pasando el tiempo y estas necesidades se van agotando y tal. Entonces uno tiene que hacer que el Sim coma, que el Sim vaya al baño, que el Sim se bañe, que el Sim hable con otros, porque si no se va a poner triste. Y bueno, ya vamos a ver la relación entre motivación y emoción. Ok, la emoción. La emoción es un proceso psicológico ampliamente estudiado desde las perspectivas cognitivas. Existen emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias, como ya habíamos visto, son aquellas que son adaptativas, que están presentes en todas las especies, y las emociones secundarias son aquellas que son por aprendizaje. Entonces, tanto la motivación como la emoción tienen componentes primarios como secundarios. Tenemos la primera emoción que se nos describe, no me acuerdo según quién, pero esta es la primera que se nos describe, es el interés. El interés está relacionado con la motivación de exploración y la curiosidad, y también los procesos de atención. Nos motiva a enfrentarnos a una situación y nos lleva al aprendizaje. Es mucho más fácil que uno venga y se aprenda los procesos motivacionales y emocionales que tenemos en psicología general, si uno está pendiente de eso y uno demuestra un interés genuino por eso y tal. O sea, es mucho más fácil aprender cuando hay interés en aprender. Y bueno, eso quizás a veces no es tan fácil de lograr, pero tiene que ser algo bastante genuino, porque si no, definitivamente no vamos a aprender. El interés es algo que nos lleva a hacer las cosas. De alguna manera también sería como una motivación así bastante directa, pero bueno, con otro nombre.
Tenemos otra emoción primaria que se llama temor. Es la interpretación de una situación potencialmente peligrosa o desconocida. Y ya si es desconocida es peligrosa. O bueno, así lo vemos nosotros adaptativamente. El temor es súper adaptativo. O sea, es creo que la emoción más adaptativa que tenemos. Y el temor ha existido desde siempre. Todas las especies sienten temor. Porque, o sea, a lo desconocido te puedes matar y por eso no vas a hacer las cosas. Entonces, bueno, el temor motiva a las conductas de escape o evitación. ¿Por qué? Bueno, porque puede estar poniendo en riesgo tu seguridad y tu misma vida y bueno, todas esas cuestiones. El enojo. El enojo se activa cuando nuestras necesidades se ven frustradas. O bueno, nuestros planes y nuestros sueños se ven frustrados. Guarda relación con las pulsiones, es lo más común. ¿Qué es lo que estábamos hablando ahorita? Que todo es un desequilibrio que tiende al equilibrio, pero es que todo está destinado a desgastarse, a desequilibrarse y todas esas cuestiones. Cuando nosotros sentimos hambre, estamos molestos. Cuando no hemos ido al baño, estamos molestos. Cuando no nos hemos bañado, estamos molestos. Cuando estamos así como que muy encerrados así, estamos tristes y estamos molestos y todas esas cuestiones y tal. Entonces, o sea, las pulsiones tienen que ver con el enojo, tienen que ver con la molestia, tienen que ver con la rabia. Y es como que algo que no te deja como que estar tranquilo. Entonces, bueno, o sea, todo tiende al enojo. Es lo más común porque es que todo se va desgastando. Pero bueno, esto quiere decir algo desde la perspectiva así como que más de los motivos primarios y también quiere decir algo de la atribución de las causalidades que le damos a las situaciones en la vida. O sea, siempre creemos quizás que todos están en contra nuestra, que si a lo mejor el semáforo está en rojo es porque, no sé, la vida nos odia y todas esas cuestiones y lo que sea. Entonces es como que, sí, es realmente cuando nuestras necesidades se ven frustradas, nuestros planes se ven frustrados y bueno, o sea, porque nosotros nos los tomamos todo personal. Entonces el enojo realmente es lo más común. El enojo motiva a luchar contra lo que frustra nuestros planes. Entonces, esta lucha muchas veces puede ser como que súper de insignificante, porque es que si culpamos siempre a los demás por lo que nos pasa a nosotros, pues imagínate, o sea, siempre vamos a estar culpando al entorno y siempre vamos a estar enojados. Entonces, bueno, nos puede motivar a luchar contra eso, pero es una lucha como que a veces no somos nosotros, a veces no son los otros, a veces somos nosotros mismos. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver como de tomar responsabilidad, tomar acciones. ¿Y qué pasa? El enojo bien manejado nos puede ayudar realmente a luchar contra las adversidades, contra la injusticia. Entonces, bueno, el enojo realmente incluye el sentido de la justicia y bueno, todo eso en el libro se menciona que mediante el enojo bien manejado las mujeres consiguieron su derecho al voto y bueno, todo eso. Con el favor de Dios también vamos a conseguir otros derechos y vamos a lograr las cosas que queremos, porque es que si nos quedamos callados no va a pasar nada. El enojo nos comunica que las cosas no están bien. O sea, podemos ser una persona así victimista, tipo, es que sí, las cosas no están bien porque es que todo es por culpa de los demás, pero es que también podemos tomar cartas en el asunto y podemos analizar más. Entonces, esa regulación de la emoción del enojo incluye un proceso cognitivo complejo, de verdad que sí. Y bueno, el enojo también genera respeto por lo intenso de la determinación. Ya habíamos visto que el enojo tiene que ver con el sentido de la justicia y por consiguiente a la determinación. O sea, si nosotros vemos una persona que logra las cosas y que es un jefe y que, bueno, que lleva a la empresa al próximo nivel y todo eso y tal, siempre está mandando a las personas, ok, pero cumple sus cometidos, bueno, esas personas generan respeto porque son determinadas. Entonces podríamos decir que una emoción secundaria es la determinación, a su vez. Ok, el asco o el desagrado motiva a la evitación de un objeto contaminado. Ok, los niños no sienten asco, o sea, los bebés no sienten asco, no sienten asco de nada. Entonces el asco es una emoción que va determinada por el aprendizaje. O sea, primero para tú tener asco a alguien o a algo, tienes que tener una experiencia con ese objeto. Y bueno, como para saber que ya está contaminado y saber que tú por ahí no te vas a acercar. Entonces es una conducta de invitación y todo eso. Y, o sea, tienes que conocer primero, tener o sea,
tener una experiencia aversiva con ese objeto y después ya le vas a agarrar asco y va a ser un condicionamiento inhibitorio. Tristeza. La tristeza es la emoción más displacentera de todas y a todos nos pone en crisis y todo es muy triste. Surge del rechazo o la omisión de un refuerzo. O sea, las cuestiones que antes se tenían se nos quitan de alguna manera. Entonces, eso nos pone tristes. ¿Qué pasa? La tristeza motiva a llegar a la alegría de nuevo. Eso que nos quitaron lo vamos a querer de nuevo. Entonces la tristeza, bueno, nos motiva a llegar a la homeostasis también. Todas las emociones nos motivan a llegar a la homeostasis, pero la tristeza es la más intensa y la más desagradable de todas. Entonces es como que algo mucho más determinado y como que todo lo queremos de vuelta, básicamente. La alegría. La alegría es la homeostasis. La alegría es la homeostasis emocional. Incluye resultados deseables y la tranquilidad. Entonces aquí nos preguntamos, ¿la alegría y el placer no nos motivan a...? No, la alegría es el estado final. Es el estado final, o sea, es lo que nosotros aspiramos a llegar. La tristeza espera llegar a la alegría. El asco evita también para llegar a la alegría. La furia motiva a llegar a situaciones más justas que nos den alegría. El interés también nos puede dar alegría por el aprendizaje y todo eso. Entonces la alegría sería como que la homeostasis. Y sí, o sea, porque es que todas las emociones así medio desplacenteras pueden ser como una pulsión, una cuestión así. Y la alegría es la homeostasis del organismo. Yo diría que es algo así, pero siempre estamos destinados a no ser felices. Eso es lo que yo digo, porque es que en la vida siempre hay sufrimiento y siempre hay cosas horribles que pasan, ya sea porque uno tiene hambre o porque, no sé, pues se te murió alguien de tu familia. O sea, es que estamos destinados básicamente a no ser felices todo el tiempo, porque no podemos ser felices todo el tiempo. Esto es más o menos lo que se habla en Intensamente 1. Pero es que también si uno lo ve desde lo que estamos viendo en la primera unidad, que era el proceso oponente. Uno puede estar muy feliz con una persona y lo que sea y tal, o con un estímulo, y te habituaste y todo eso, y bueno, uno está normal, pues eso forma parte de tu vida, y te quitan ese estímulo y uno se vuelve nada. Es decir, lo mismo que estábamos hablando de la tristeza, es el proceso oponente, y es mucho más intenso que el proceso como que primario que había ahí. Entonces uno no puede estar feliz, ni puede estar triste, ni puede estar como con asco, ni puede estar enojado siempre. Es como que todo tiene que tener un balance. Y en la vida siempre hay mucho sufrimiento. Así que el sufrimiento nos motiva a llegar a la tranquilidad y a la alegría. Y bueno, todo eso. Las emociones secundarias. Las emociones secundarias surgen del aprendizaje de situaciones sociales. Y bueno, aquí descubrimos toda la gama de colores, porque podemos pensar en las emociones como los colores. Y hay muchísimos colores y hay muchísimas emociones derivadas de esas emociones primarias. Entonces tenemos las emociones primarias, los colores primarios, y después tenemos los colores secundarios, compuestos y bueno, todas estas cuestiones así. ¿Por qué surgen del aprendizaje? O bueno, porque es que nosotros podemos saber qué emoción poner, o bueno, qué estado de ánimo más bien poner en ciertas situaciones, y entonces también podemos poner que, o sea, eso incluso pasa desde los infantes, de los bebés, o sea, los niños a lo mejor saben que si ellos se ponen molestos o se ponen así, como que en cierta emoción así, la mamá les va a parar más. Entonces van a recibir más atención y más cuestiones y tal. Entonces estas emociones secundarias surgen del aprendizaje, básicamente. Y bueno, pueden ser adaptativas a su manera, porque son del aprendizaje y bueno, todo eso. Y bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento emocional. Con todas las emociones que tenemos, porque tenemos muchas emociones, es importante el reconocimiento emocional. A lo mejor una persona común y corriente no sepa distinguir tanto las emociones y esas cuestiones y tal, pero un psicólogo definitivamente tiene que saber distinguir las emociones. Si una persona está triste, por lo menos una persona con los ojos te puede decir mucho, con el tono de la voz te puede decir muchísimo. Te puede decir, ay sí, estoy feliz. Y la verdad es que la persona está súper triste, está deprimida y lo que sea y tal. Entonces, todo tiene que ver con el aprendizaje, las emociones secundarias y todo eso.
¿Por qué tenemos emociones? Las emociones son adaptativas. Establecen nuestra posición con respecto al ambiente. Esto porque las emociones tienen una expresión facial. Por lo menos las emociones primarias tienen una clara expresión facial. Entonces, le dan pistas a la gente de cómo nos sentimos nosotros. Y viceversa. O sea, a lo mejor tú no te le vas a acercar a tu papá, que hoy está cansado, llegó así del trabajo, y a lo mejor tú le vas a decir, ay, no, mira, papá, quiero que me des plata. Y, o sea, no se lo vas a pedir en ese momento, porque es que si está cansado, te va a salir con una patada, ay, no. Entonces, nos permite relacionarnos con nuestro ambiente y nos permite también, o sea, relacionarnos con nuestros vínculos, con nuestras relaciones con los demás y bueno, todo eso. Las emociones nos llevan a hacer cosas. Esto mismo que acabamos de ver de la conducta motivada según las emociones. O sea, todas las emociones motivan también esto mismo que hablábamos. Las emociones nos indican cosas importantes. Esto mismo yo leía una cuestión así como que hace varios años, que no te enojes con tu enojo. O sea, que no digas que tu enojo es injusto ni nada de esas cuestiones y que porque siempre me molesto tanto y esas cuestiones y tal. Muchas veces el enojo te está indicando que una situación no está bien. Lo que pasa es que tú también tienes que revisar si es funcional que tú te enojes tanto por ciertas cosas o no. Pero siempre o sea, siempre se necesita un proceso cognitivo que te ponga así como que a analizar el enojo. Porque el enojo básicamente te indica que algo no está bien. El temor también te indica que algo psíquicamente, por lo menos, no está bien. El desagrado también te indica, por medio de la experiencia, que algo no está bien. Y la tristeza te indica que tú tenías algo que querías y ya no lo tienes. Entonces, bueno, es como que las cosas te indican cosas. Y bueno, hay que prestarle atención a nuestras emociones. No hay que dejar que nuestras emociones estén reprimidas. Y bueno, ya, todo eso, básicamente. Eso. El proceso emocional. Bueno, en cuanto al proceso emocional, tenemos la teoría de James Lang, que dice que la reacción biológica causa la emoción. Y bueno, o sea, como que reacción biológica, emoción y bueno, todo eso. O sea, ciertos estructuras del sistema nervioso y la cuestión y tal. Y a pesar de que claramente las emociones sí activan ciertas estructuras así nerviosas y lo que sea y tal, pues el proceso biológico no es totalmente responsable del proceso emocional. También hay variables cognitivas, variables del ambiente y todas esas cuestiones. Pero no es como que, ay, se activó esto, sí, ahora me siento triste. No, o sea, la emoción también puede ser externa y todas esas cuestiones y tal. Entonces por eso lo refutaron. Entonces tenemos ahora la teoría de las emociones diferenciales de Isard, que dice que todas las emociones son diferentes, todas activan centros cognitivos diferentes, centros cerebrales diferentes, que todas tienen expresiones diferentes, que esto yo lo voy a desarrollar más en la próxima teoría, y bueno, todas esas cosas. O sea, todas las emociones son diferentes, y ya vimos que sí, que son como los colores. Y bueno, tenemos la hipótesis de la realimentación facial. Con esto mismo, de que cada emoción tiene una expresión facial, se está diciendo que uno puede causar la emoción gracias a la expresión facial. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra expresión facial o nuestra conducta facial así en general, es más fácil lograr una emoción. Por ejemplo, yo puse aquí esto, pero te invito a que lo leas cuando veas un cartelito así o un grafiti así en la calle, esos grafitis que siempre dicen sonríe, y uno sonríe y uno jaja y se ríe, así literal. Entonces aquí podemos decir que esta hipótesis sí tiene algo de razón, pero no es totalmente determinista. O sea, no juro las cosas son así. Si a lo mejor yo estoy muy molesta o estoy muy triste, definitivamente no voy a sonreír o ni siquiera voy a mirar ese cartel ni nada que ver. Entonces puede que ser conscientes de nuestras expresiones faciales y todas esas cuestiones nos motiven o bueno, nos maximicen nuestra emoción que ya teníamos. Emoción no es lo mismo que sentimiento. Hay aspectos cognitivos y la valoración.
La emoción, más que el sentimiento y el estado de ánimo, sería la valoración que tenemos de la emoción, porque algo que no mencioné es que la emoción es algo muy rápido, o sea, es algo que pasa, es algo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es nuestra reacción y, bueno, básicamente lo que hacemos con eso. Pero la emoción deja residuos, y esos residuos son los sentimientos. Es el estado de ánimo y es la valoración que nosotros tenemos de la emoción. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver más que todo con los aspectos cognitivos. Entonces, básicamente nosotros consciente o inconscientemente nos preguntamos, ¿esta situación es positiva o negativa? Esto viene, activa unos centros ahí corticales, una cuestión y tal. Entonces, si es positiva, nos quedamos tranquilos, básicamente, como que, ajá, ya, X. Y si es negativa, se activan unos centros así como que de alerta. Primero tenemos una valoración primaria de me importa, o sea, realmente me importa. Afecta alguna de las áreas importantes de mi vida, mi familia, mi salud, mis sueños, mis aspiraciones. Afecta a mis seres queridos. Sí. Ah, bueno, ¿qué hago? Esa es la valoración secundaria. Tiende más a las estrategias de afrontamiento y bueno, todo eso. Si aquí en lo mismo, en la valoración primaria, yo digo, no, bueno, eso no, o sea, es malo, pero eso no afecta nada que sea mío. Ah, bueno, ya, ahí se terminó el proceso emocional. Porque estamos tranquilos, es normal. Es esto mismo que habíamos visto de que la alegría es la homeostasis. La alegría realmente no nos lleva a hacer nada. Es como que, ajá. Pero entonces sí viene y afecta algo importante en nuestra vida, pues entonces ahí vamos a hacer una valoración secundaria. Ok, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Qué hago? Ah, ayuda. Y bueno, básicamente eso. La valoración es capaz de cambiar nuestras emociones. Entonces a lo mejor tú bien estás preocupado por una situación de hambre, una situación así de guerra fea, una cuestión así. Ve, eso es malo, ¿viste? O sea, la valoración hedonista, ya, estás poniendo, ok, esa situación es mala, pero me afecta, realmente me importa. No, entonces ahí ya paró ese proceso emocional. La valoración es capaz de cambiar nuestras emociones. Y esto tiene mucho que ver otra vez con el locus de control interno y el locus de control externo. Te invito a que lo pienses porque es muy interesante ver cómo nosotros pensamos que las situaciones vienen y controlan nuestra vida o como nosotros mismos las controlamos y eso viene y cambia toda nuestra vida. Entonces, bueno, la valoración. Estrategias de afrontamiento. Esto tiene que ver con la valoración secundaria. Si se tiene éxito, se activa el sistema parasimpático y se produce alegría. Esto mismo es como que ya, listo, paramos de hacer y listo. Porque ya habíamos visto que la alegría realmente no motiva ninguna conducta. O sea, es como que estamos felices, homeostasis, chévere. Y si se fracasa, se produce ansiedad y tristeza. Venimos y buscamos otras cosas que hacer y todas esas cuestiones. Así mismo como que con el condicionamiento instrumental, cuando se amenaza con la extinción y que uno entra en crisis y lo que sea y tal. Esto mismo de si se fracasa puede activarnos una crisis y la crisis a su vez activa el motivo de afiliación que nos hace querer estar con personas, incluso preguntarles a personas qué piensan de la situación y cómo la resolverían ellos o pedirles directamente que nos resuelvan las situaciones. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con las cosas. Entonces ya habíamos visto que las emociones y las motivaciones tienen que ver. Esta cuestión a mí del motivo de afiliación me parece súper interesante, porque cuando una persona así está en crisis porque las cosas en su vida no le están saliendo bien, uno tiende así como que a buscar validación de otras personas, a buscar compañía, conexión de otras personas. Y muchas veces esto lo hacemos a través del sexo. O sea, imagínate esta cuestión. Entonces, muchas veces uno viene y confunde el motivo de afiliación con el motivo del sexo y todas esas cuestiones. Y tú piensas que tú vas a llegar a ese motivo de afiliación a través de el sexo, que a su vez es como una manifestación de la pulsión de agresión y todas esas cuestiones y tal, pero a lo mejor no. A lo mejor no llegas a esa realmente afiliación que tenemos y a lo mejor las personas con las que estás compartiendo esas experiencias no te ayudan a resolver tu problema. Eso es lo que yo digo que pasa con las personas que reprimen sus emociones mucho porque están en entornos que les orillan a reprimir sus emociones. En entornos muy serios, muy institucionales, vamos a decir, en los hospitales, las cocinas, como, o sea, los lugares así donde hay muchas cosas que hacer, las orquestas y tal. Y por eso yo digo que, por ejemplo, los doctores,
los chefs, o sea, los cocineros así en general, y los músicos son muy infieles. O sea, hay gente así como que, bueno, o sea, tienen muchas crisis, así como que en su lugar de trabajo, todas esas cuestiones, y tratan de buscar a alguien que los entienda a través del motivo de afiliación, pero realmente eso lo buscan a través del sexo. Entonces es como que, ajá, todo tiene que ver. Porque tiene que ver con las pulsiones, eso es la teoría psicodinámica, básicamente. Y bueno, ya nada. Fin de el paréntesis. Atribución de los resultados. Es lo mismo que dije, locus de control externo o interno. Y esto viene y afecta nuestro sistema de creencias, que a su vez afecta las expectativas que nosotros tengamos en nuestra vida y todas esas cuestiones. La atribución de los resultados es capaz de cambiar nuestras emociones. Lo mismo, creo que era el ejemplo que está dando el profesor de, ay sí, yo estudié mucho para este examen, entonces por eso salí bien, porque soy un coco y lo que sé, y la que cuestión y tal. Pero entonces después te dicen, no, es que lo que pasa es que como en esta universidad nos pagan, entonces tenemos que ponerle buena nota a todos, no puede raspar ninguno, y uno dice, bueno, ay, está bien, ok, bueno, ok, pero ya no te sientes igual. Entonces, la atribución de los resultados es totalmente capaz de cambiar nuestras emociones. Y bueno, todas esas cuestiones. Es lo mismo que yo estaba diciendo, locos, control externo e interno. O sea, si uno viene y uno siempre se la pasa culpando a los demás de las cosas que le pasan a uno en la vida, uno siempre va a estar enojado porque uno no puede controlar el ambiente externo. Lo que puedes controlar es el ambiente interno. Y dices, bueno, no, sí, llegué tarde por el tráfico y la cuestión, siempre va a haber tráfico. O sea, de hecho, según muchas estadísticas, siempre va a haber como que, o sea, va a haber más tráfico aún y las ciudades van a colapsar y todas esas cuestiones por tantos carros y lo que sea. Pero si tú dices, ok, bueno, ahora me voy a parar más temprano y todas esas cuestiones y tal, tus emociones cambian y vas a una emoción más desde la furia, pero ok, voy a hacer algo para cambiarlo. Entonces, bueno, eso. La relación entre motivación y emoción es cognitiva, motivacional y relacional. Y por eso es que la psicología es tan hermosa. O sea, realmente todo tiene que ver con todo y explican nuestros comportamientos y bueno, nada, es una cuestión hermosa. Definitivamente es hermoso y uno realmente a veces no sabe cuándo empieza un proceso y cuándo termina otro, pero sabemos que todo tiene que ver. Entonces los procesos no son aislados, de verdad que no. Ok, esto era como una reflexión para el final. La crisis contemporánea se trata de nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. Esto tiene mucho que ver con que no entendemos nuestras emociones, las reprimimos, cada vez somos un mundo menos emocional, no sabemos qué hacer cuando una persona llora, no sabemos cómo abordarla, no sabemos cómo preguntarle las cosas y tal, y no tenemos que ser psicólogos para saber eso, o sea, realmente. Entonces siento que es como que más que todo tarea de nosotros, futuros psicólogos, sensibilizar más a las personas con las emociones de los demás y con las motivaciones de los demás y esas cosas, o sea, las razones que tiene la gente para hacer las cosas. Y bueno, nada, realmente este es un tema donde no tiene tantas cosas teóricas, excepto las teorías. Yo. Pero no tiene tantas cuestiones así tanto de libros, sino que es todo más que todo para conversarlo, o sea. Y bueno, nada, me gustaría que realmente en el próximo semestre se fomentara muchísimo más la conversación en clases, el compartir ideas en clases, porque así es que uno aprende estas cosas. Quizás con el condicionamiento era diferente. Sin embargo, el condicionamiento tiene tantos ejemplos que podrían hacernos entender el tema más fácil. Y bueno, con este tema, que es casualmente de las emociones y las relaciones interpersonales por esta misma cuestión del motivo de afiliación, pues deberían abrirse más espacios de conversación. Por lo menos estas cuestiones aquí que ya tocan la psicología humanista, yo las investigué por mi querida electiva que tuve en este semestre. Saludos a todos mis amigos de mi querida electiva y al profesor, todo bien. O sea, no hay un espacio en la escuela donde uno pueda hablar, simplemente hablar, compartir sus opiniones y donde uno realmente se sienta cómodo para eso, porque muchos profesores nos ven a nosotros como unas personas así que les damos fastidios y ya, y nada más van a dar su clase y se van. Y listo, pero ¿cómo tú esperas que una persona aprenda si tú no crees que él es capaz de hacerlo? O si lo tratas siempre como que medio mal, medio distante y estas cuestiones. Lo que necesita, lo primero que necesita establecer un psicólogo para venir y tener una relación con su paciente, para venir y poder ayudar
a su paciente, a su asesorado, es confianza. Tú te tienes que venir y poner en una situación donde tú eres una persona de confiar para que la otra persona te comparta sus cosas y lo puedas ayudar realmente. Ese es el abordaje que se puede hacer desde la psicología humanista. Y bueno, nada, básicamente eso. Siento que deberíamos ser más humanistas en las aulas, en vez de simplemente escuchar una clase magistral y listo y ya, se murió. Porque eso nos enseña incluso a ser más celosos con nuestro trabajo, más egoístas, no ayudar a la gente a estudiar, no ayudar a nuestros compañeros. Y bueno, si la cuestión es tan competitiva, entonces imagínate. Entonces nada, esas cuestiones. Gracias por tu atención, espero que tengas un lindo fin de semestre, que ya no te quede mucho trabajo por hacer. Y bueno, nada, yo trato de hacer estos videos y que queden más o menos bien, y a pesar del problema que tengo ahorita en la computadora, que como que el audio se escucha mal por el micrófono que está dañado y tal, pero espero que te haya servido el video. Es un video más que todo de conversación, porque este tema no es teórico. Este tema no es teórico, es un tema para conversarse y tal, y creo que pues realmente en clases no se hizo mucho eso de conversar, porque es algo que nos incumbe a todos y no se hizo mucho eso. Entonces, te dejo este video como para que lo reflexiones, y tiene mucho tema de reflexión, realmente. Ajá, conclusión final, tienes que ver intensamente y jugar los Sims. Y bueno, nada, ya, listo. Buenas noches, suerte en tu parcial.